ella hace un procesamiento interno, ele hace um processamento interno e nos entrega uma resposta. Para entregar esta resposta, ela utiliza esta base de dados. Ela busca nesta base de dados, mas não é que ela vá a recorrer a internet inteira para ver o que há aí toda vez que eu hago um prompt. Não. Ela tem todo isso já indexado, não? Ela já hizo esse recorrido. Se vocês se acordam, quando saiu o chat GPT, em 22, se dizia que ela foi treinada hasta 21 e só tinha os conteúdos hasta 2021. Por quê? Porque toda a informação tem que ser indexada, se passa por um processo de codificação. Tudo vai ganhando umas etiquetitas em la IA, e a IA vai codificando tudo isso e vai agrupando todos estes elementos nestas etiquetas por meio de umas, vamos dizer assim, de umas sílabas de la IA, não? De uma separação que a IA hace em todos estes conteúdos. Estas separações hacen com que a IA, quando recupere uma informação, pueda associar estas palavras, orações, conteúdos, por meio destas etiquetas e por meio da relação estatística que uma parte tem com outra. Se eu dou a la IA, por exemplo, uma estrutura assim como, não sei, We are the champions, ela vai a completar isso com friends, porque ela busca em sua base de dados e encontra que aí em sua base de dados a palavra friends é a que suele venir com muito mais probabilidade depois destas outras palavras. Então, ela me dá a resposta, não porque ela pensou, não porque ela conhece a canção de Queens, ou porque assistiu algum evento de Queens, sencillamente porque é esta palavra friends a que mais aparece junto com as demais. Então, a IA vai fazendo estas associações estadísticas para ser resposta de uma palavra, de uma oração, de um conjunto de orações, não de todo um texto sem exceções. Então, a IA funciona por elemento estatístico. Pero, entre a entrada, esta búsqueda que a IA hace para hacer suas relações estatísticas e devolver a resposta, há um processo muito complexo, porque se foi agregando ao largo do tempo e com a evolução dos processamentos, se foram agregando capas de processamentos, onde ela vai buscando por capas, buscando quais são as mais prováveis e também o que a gente lhe diz que lhe gusta mais. É comum que a IA te pida para evaluar as coisas, assim, evalua em estrelita de 1 a 5 estrelas, se te gostou ou não a resposta, te dá 2 respostas e te pergunta qual te gusta mais. O que ela está fazendo com esse processo? Ela está fazendo uma retroalimentação, ela sabe qual é o resultado melhor, o resultado que mais lhe gusta às pessoas. Então, ela volve a estas capas de processamento e ajusta isso de acordo com o melhor resultado. Então, à medida que a gente vai dizendo a ela qual é o melhor resultado, ela vai ajustando e quando chega uma nova pergunta, ela ajusta suas relações probabilísticas de acordo também com estes melhores resultados e não somente com sua base, ou seja, ela aprende, ela pode aprender.
Ela não somente reproduz o que está em sua base, como também ela vai aprendendo de acordo aos resultados, se os resultados são ou não satisfatórios. Esse processo de aprendizagem da IA é um processo um pouco descontrolado. O que quero dizer com isso? Que não se domina muito bem ou não se sabe muito bem como esse processo evoluciona e como ela vai solucionando estas questões em estas capas de processamento. Nem os programadores não sabem. Por isso que se diz que a IA tem um problema de opacidade ou que a IA tem uma caja negra. O problema da caja negra. Nós não sabemos como isso funciona e não sabemos o que pode generar a lo largo do tempo em termos de segurança, de questões éticas, de cuidar, como a IA vai valorar, como a gente vai valorar que é melhor resultado, como ela vai processar a ideia de melhor resultado. Então, há toda uma dificuldade de entender como a IA processa e como vai evolucionar esse seu processamento. Então, o primeiro problema que temos é que a IA não tem uma compreensão das coisas, ela funciona por programação estatística e por retroalimentação, de forma mecânica. Por isso que se diz que a IA, ela trabalha com com seu conjunto formal, não? Ela vai unindo sintaticamente as coisas de acordo com estas probabilidades e com a retroalimentação, mas ela não tem compreensão. Parecido com a proposta essa hecha del quarto chino, não sei se vocês conhecem. A proposta del quarto chino é que há uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa que habla alemão, está dentro de um quarto, e que todo cerrado, que tem duas ventanilhas, uma ventanilha em uma parede hacia o sul e outra ventanilha em outra parede hacia o norte. E a ventanilha hacia o sul lhe entrega um texto em espanhol. E este alemão não habla nem lê espanhol, pero ele tem aí dentro do quarto um manual de espanhol. Pero não é solamente um manual de espanhol, é um manual que relaciona o léxico, as palavras, as orações do espanhol com o chino mandarim. Então, ele recebe um texto em espanhol, ele consulta seu manual, localiza as palavras, as frases que estão ali no texto que ele recebe em seu manual, transcreve ao chino mandarim e entrega a hoja em la ventanilha norte em chino. Recebe em espanhol e entrega em chino. Ele não habla nem espanhol nem chino. Não compreende espanhol e não compreende chino, pero ele faz essa transcrição e entrega seu texto em chino. El que recebe o texto, como o manual é muito bueno, hasta cree que aquela pessoa domina o chino e que certamente também no espanhol se sabe que estes textos entram em espanhol. Pero este alemão não domina, não conhece. Ele solamente faz um procedimento mecânico de convertir, não? De traduzir um idioma ao outro com seu manual, pero não tem nenhuma compreensão. Ele não sabe lo mais mínimo lo que está escrito. Essa metáfora mais ou menos ilustra la questão da IA. A IA recebe um prompt, faz um processamento, nos devolve uma resposta, pero ela não tem compreensão. Ela tem um domínio sintático, ela sabe fazer as transposições, sabe fazer as transformações, pero não tem uma compreensão, não tem conhecimento semântico. Ela atua sintaticamente, pero não tem capacidade semântica, ou seja, de produzir significado. Não interpreta os significados, nem produz significados. Isso faz com que ela também pueda cometer as alucinações, os errores. Se pedimos para que nos haga um artículo, ela vai inventar referências bibliográficas, vai inventar citações,
creio que já comentei com vocês, não sei se foi nesse grupo que eu já recebi para evaluar um artigo científico que tinha, não sei, uma quantidade enorme, 30, 40% das referências bibliográficas eram fabricadas por IA. Alguém, isso é um artigo, não sei se para testear na revista ou se creio que isso ia passar assim nomás, que não se iba a anotar. De hecho, esse artículo não teria que haver chegado a mim. Os editores já teriam que haver dado-se conta e já rechazado o artículo. Pero passou a revisão de pares, já é um problema na revista, e aí se detectou o problema. Então, a IA, não podemos confiar em la IA. Ella, como funciona hoje, não é confiável. Então, se nós manejamos a inteligência artificial sem um pensamento crítico, sem agregar a compreensão, a capacidade semântica, não funciona. Ela vai funcionar muito bem e nos vai ajudar em tudo que é sintático, ou seja, tudo que é procedimental, tudo que é estruturado, tudo que é de organização, tudo que se refere à construção de gêneros textuais, gênero de discurso, com estas coisas nos vai ajudar completamente, pero tudo que agrega compreensão, produção de significado, ela não funciona. Pero sí que la unión entre la IA, que es muy buena de estructura, y un ser humano que es muy bueno de producir y comprender significado, puede ser una buena asociación. Pero ¿cómo vamos a hacer esta unión en lo que se refiere a ese trabajo que queremos hacer de crear, ¿no? Uma aplicação pedagógica, um pequeno projeto pedagógico de intervenção com a ajuda da IA. Então, isso é o que vamos a discutir agora. ¿Todo bem hasta acá? ¿Puedo empezar a apresentação? ¿Sí? Creo que sí, profe, todo bien. Muy bien, entonces vamos. Acá. ¿Pueden mirar bien? Sí, profe. Sí, profe, se ve bien. Muy bien. Vamos falar da inteligência artificial no trabalho acadêmico. Claro, vale para nosso projeto, pero vale para artículos, tesinas, tesis, la misma cosa. Vale para el género, ¿no? Texto científico de una forma general, ¿no? Cómo integrar la IA en la investigación sin ese problema del plagio y sin opacar nuestra propia voz y sin esta preocupación, ¿será que eso puede o no puede? ¿Será que yo hice bien o no hice bien? ¿Será que eso es correcto o no es correcto? Evidentemente que a essa altura de los acontecimientos ya no se puede más preguntar si vamos a utilizar o no la IA, sea para la investigación, sea para el aprendizaje, sea para lo que sea, porque eso hace parte de la vida y en cierta forma el aula imita o es parte de la vida, entonces las cosas están integradas, eso va a estar en el día a día de todas las personas y además, si sabemos utilizarla, puede que no sea la forma más automatizada y rápida, pero seguramente nos ayudará a tener una eficacia mayor y si la utilizamos bien, una eficacia con seguridad.
podemos usar para muchas cosas, ¿no? En la construcción de resúmenes, fichamentos, artículos, tesis, nos va a ayudar de diversas formas. La primera cosa importante decir es que la IA no es un autor. La IA no es autor porque no tiene personería, no es una persona, no posee personalidad. Por lo tanto, no tiene responsabilidad ni una. La responsabilidad es siempre de quien la utiliza, en el caso del trabajo científico, del autor. Si la IA cometió un error o hizo una cosa mala y el autor no tuvo el cuidado, no revisó, no se detuvo para trabajar sobre el trabajo de la IA, la responsabilidad es de él. Y si por ahí hay cuestiones de plagio o otros problemas, va a ser él, el autor, quien va a responder. Así que esta comprensión ella es muy importante, porque si hay problemas, estos problemas van a impactar directamente sobre el autor del trabajo. Primero vamos a hablar así del plagio más tradicional, ¿no? Que es el plagio que nosotros conocemos, que es copiar y pegar. Que a veces la gente hace por hacerse listo, por ahorrar tiempo, pero bajo el conocimiento de que eso no se tendría que hacerlo. Y a veces la gente hace porque no tuvo una formación adecuada, eso no fue bien trabajado, y la gente cree que eso es una cosa normal porque al leer un texto encontró unas palabras, unas oraciones allá, unas frases, y estas frases ilustraban muy bien su sentimiento y su pensamiento sobre el tema, de tal forma que se creó una identificación muy grande entre esa persona, el autor, y aquel texto, y ella dijo, eso está perfecto, justamente lo que yo pienso, y puso allá en su trabajo, como si fuera su pensamiento original, ¿no? Como si fuera su producción original, sin la preocupación de hacer las debidas citaciones en el marco de las formalidades y estilos necesarios de ser aplicados en estos casos. Entonces, eso es un plagio. Sea de conocimiento o no de la persona, es un plagio. Pero no es plagio solamente cuando yo recorto un texto y pego. Es plagio también cuando yo recorto un texto, modifico unas palabras por palabras sinónimas, traduzco este texto a otro idioma, después vuelvo a mi idioma ya bastante transformado, pero manteniendo el sentido original, y pongo allá en mi trabajo porque ya es diferente del original. Entonces, por lo tanto, este es mi texto. Y la verdad que no es mi texto, porque ese texto, en su conjunto semántico, él expresa las mismas ideas del texto original, por lo tanto, las mismas ideas del autor de donde yo saqué ese texto, y eso también es plagio. Si yo no hago la citación, ¿no? Yo uso un programa, hago una modificación automatizada del texto, pongo la IA, traduzco, vuelvo a poner allá y pienso, porque son otras palabras o palabras un poco diferentes, pero cercanas en sentido, yo pienso que eso ya no va a ser un plagio, y sí lo es. O entonces, cuando yo recorto varios trocitos de uno, de otro, mitad de una frase de uno, mitad de una frase de otro, voy así armando como un pasticho, un mosaico, voy agrupando, ¿no? De forma múltiple, y como si aquello fuera original mío, y no lo es, porque
es una copia de las ideas y de las palabras de muchos autores. Así como también es plagio cuando nosotros encontramos un trabajo científico, un autor que habla así, no sé, como la zona próxima de aprendizaje es una zona que se debe atravesar mediado por un par más experiente. Y yo tomo esta frase que dice lá, e fulanito que citou, não? Weber 2021, Wender 2023, fulanito, ciclanito 2024. Entonces yo copio el conjunto de citaciones. El autor original, él leyó estos artículos y citó porque leyó, los conocía, lo vio, y nosotros ahorramos este tiempo de leer estos artículos, sencillamente copiamos y pegamos el conjunto de citaciones. Eso también es plagio, porque nosotros no leímos este trabajo, solamente nos apropiamos del trabajo que el otro hizo y además no tenemos la seguridad de que el otro hizo bien su trabajo. Si lo que él interpretó de estos autores está correcto o no. Entonces, eso es plagio y además tiene un problema ahí también que puede resultar en mala interpretación del autor original. Y ni que falar de comprar trabajos, ¿no? Contratar a alguien para escribir el trabajo para mí. Eso es más o menos como pedir para la IA escribir el trabajo para mí, pero la IA todavía es peor porque la calidad no es tan buena, pero también creo que una persona que escribe trabajos de una forma profesional o semiprofesional, escribe trabajos para mucha gente, seguramente no hace trabajo de calidad, porque, no sé, hacer una tesis de maestría toma mucho tiempo y si la persona hace una tesis de maestría por mes, es complicado, ¿no? ¿Cuál es el nivel de calidad, de profundidad? Bueno, hay muchas cuestiones ahí involucradas y eso es una cosa que no se puede hacer también. Y el autoplagio, que pasa muy a menudo también, que yo escribí un artículo hace 2 años y ahora estoy escribiendo otro, y yo tomo trozos de mi artículo y pongo en mi nuevo artículo, porque yo quiero hablar sobre el tema, pero no quiero tener que repensar, actualizar, reescrever todo. Entonces yo copio de mí mismo y pongo allá, y eso también es plagio, ¿no? Es un autoplagio. Y también no se puede hacer eso. Yo tengo que citarme a mí mismo si yo quiero usar algo de mi trabajo anterior. Así de sencillo. Entonces, estas son las formas tradicionales, ¿no? Hay otros detalles de plagio acá, una forma simplificada, tomando los más comunes que nosotros encontramos. ¿Todo bien hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Acá una frase provocadora, ¿no? Él decía que copiar de un autor es plagio, copiar de varios es investigación. Isso tiene un fondo de verdad. Y vamos a ver cómo más o menos eso funciona, ¿no? Eso de copiar de varios para que no sea plagio. Pero no es exactamente copiar. Ya vamos a ver eso. Una cosa que tenemos que entender é que quando nosotros escrevimos, nada viene de la nada. Todo viene de algo. Y todo está en el marco de un proceso de transformación, proceso histórico de transformación.
las cosas se van transformando, se ajustando al contexto social, econômico, el contexto de época, tecnológico, ideológico. Pense ustedes, por ejemplo, en los géneros textuales. Los géneros textuales son las concretizaciones de los discursos o de los actos comunicacionales. Yo quiero comunicarme y si voy a comunicar por escrito, entonces puede ser oral también, yo puedo hacer una presentación oral y tengo un orden para hacer mi presentación oral, ¿no? Eso es, es un género. Los géneros, ellos trabajan con los actos comunicativos, trabajan con la comunicación viva de la sociedad, la comunicación de uso, y también trabajan con las estructuras formales. Pensemos, por ejemplo, en un correo electrónico. Un correo electrónico va a tener su constitución formal. Nosotros siempre empezamos un correo electrónico con estimado, estimada. Le escribo para decir, y ahí hago una introducción, desarrollo, hago una conclusión. Después nosotros ya vamos cerrando diciéndome quedo atento a su respuesta, muchas gracias por su atención, y luego yo pongo mi nombre. Todo el correo electrónico formal tiene esa estructura, que es una estructura heredada de las cartas formales. Solo que las cartas eran diferentes, porque escribíamos con bolígrafo en un papel, poníamos en un sello sobre el sobre, y la carta, ¿no? Enviábamos al correo. Y hoy no, hacemos todo por email, es diferente, es digital, es más rápido, no hay sello ni nada, pero la estructura del género es muy parecido, y eso se va transformando con el tiempo, con los medios, y ve que el correo, entonces el correo formal, no nace de la nada, nace de las cartas formales que nosotros escribimos antes, y así por adelante. Entonces, nenhum texto acadêmico nasce de la nada, nasce del cero, ¿no? Todo tiene su inicio, ¿no? Todo tiene su génesis. Por eso hablamos, hablamos de género, ¿no? Bueno. ¿Qué eso quiere decir? ¿Por qué eso es importante? Eso es importante porque cuando nosotros escrevimos nuestro texto en presencia de otros textos. Y estos otros textos, de alguna forma, se relacionan con el nuestro. Si nosotros no hacemos nada totalmente del cero. Todo tiene una raíz y un origen. Y eso es importante tener en consideración cuando hablamos de un texto científico. Estas ideas son las ideas defendidas, ¿no? por el círculo lingüístico de Bakhtin. Y hay, a partir de su teoría, una teoría elaborada por Kristeva de la intertextualidad. Entonces, los textos dialogan con textos precedentes. Siempre hay un diálogo. Por lo tanto, siempre hay una intertextualidad. O sea, siempre hay una relación textual de un texto con otros textos anteriores. Y eso tenemos que saber que cuando vamos a escribir nuestro proyecto,
Nuestro proyecto va a ser un texto que va a tener incorporado en él otros textos, ¿no? Va a dialogar con otros textos anteriores. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre intertextualidad y plagio en un sentido práctico? La diferencia básica es que la intertextualidad es un diálogo transparente y el plagio tiene un origen oculto. ¿Se comprende bien eso? ¿Eso se comprende bien? ¿Sí o no? ¿No? Profe, ¿podría por favor repetir esa parte del texto oculto? Sí. La intertextualidad es un diálogo transparente. El plagio tiene un origen oculto. ¿Qué significa eso? Que cuando yo pongo algo en mi trabajo que es plagio, yo oculto los autores, yo no cito los autores, yo oculto las fuentes, yo no doy la atribución de la autoría legítima y yo hago como si la autoría fuera mía y no es mía. Entonces, cuando habla de origen oculto, en ese sentido de que yo no transparento la autoría verdadera, yo hago parecer que es mi autoría. En la intertextualidad, el diálogo es transparente. Yo reconozco quiénes son estas fuentes. Yo cito quiénes son los autores de quien yo tomé estas citaciones, sean citaciones directas o indirectas. Yo establezco una relación, una conversación con estos autores, porque yo cito estos autores y yo hago una evaluación. Yo pongo un autor, después puedo traer un autor que piensa diferente o al contrario. Eu hago uma evaluação, hago síntese dessas ideias, aporto também com minhas ideias, eu me encargo em um diálogo, não é um diálogo entre mim e estes autores, e o que é mío, está aí, e o que é de los autores eu explicito, não? Eu transparento o que é destes outros autores. E no plágio, yo hago parecer que todo es mío y oculto las fuentes. Esa es la diferencia entre una intertextualidad y el plagio. ¿Se comprende eso? Ok, profe, sí, muchas gracias. O sea, el plagio es siempre esa idea de hacer resaltar a mí mismo. Entonces, yo oculto las fuentes y hago parecer que es mía. Yo soy el capo. En la intertextualidad, yo dialogo con los demás autores. Nosotros estamos juntos buscando soluciones, ¿no? ¿Por qué que yo elaboro un marco teórico en mi trabajo? Yo elaboro un marco teórico para establecer un diálogo con personas que me ayuden a definir conceptos, que me ayuden a definir propuestas, que me dê uma orientação com relação às ideias relacionadas ao tema que eu estou trabalhando. Eu busco ideias que vão em la direção de minhas ideias, também busco as que vão contra minhas ideias para definir e explicar por que eu me posiciono com umas e não me posiciono com outras. É um diálogo. Então, um trabalho científico deve ser este diálogo e é possível essa intertextualidade. Imaginar que quando eu vou fazer uma introdução, e vamos dizer assim, que eu vou fazer uma introdução sobre, não sei, o uso do pensamento crítico no primeiro ciclo da enseñanza básica. Bueno, yo voy a tener que definir qué es pensamiento crítico,
como son las características del primer ciclo de la educación básica. Voy a tener que buscar autores que trabajaron con el pensamiento crítico en el primer ciclo de la enseñanza básica para ver sus experiencias, qué ellos hicieron, qué hicieron bien, qué hicieron mal, qué fue lo que no hicieron. Yo voy a tener que apropiarme de esta historia y dialogar con ellos para llegar a mi propuesta. Yo no puedo lanzar mi propuesta directamente porque muchas veces mi propuesta ya fue hecha, ya está bien trabajada. Eso no significa que yo no pueda repetir una propuesta, pero aún así yo tengo que lanzarla y decir aquí fulanito pensó eso y yo estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con eso y con base en esta propuesta de fulanito yo elaboré mi propuesta, que es muy parecida con la de fulanito. No hay ningún problema, pero yo creé un diálogo. Eu não fui aí, puse nomás, como se eu tivesse pensado todo saiu em minha cabeça, eu estruturei todo. Não, eu tenho que estabelecer sempre esse diálogo com os que me precederam, para definir conceitos, para ver o que ha sido hecho, lo que não se hizo e que se poderia hacer, como eu posso contribuir, não? Las lagunas, ¿no? Eso que no se hizo, eso que faltó, o eso que fue mal hecho y que yo puedo mejorar, que yo puedo hacer para avanzar un poco sobre el conocimiento en esta área específica, ¿no? Mi contribución, lo que justifica mi trabajo, mi contribución para la ciencia. Entonces, nesse sentido, é importante o diálogo, sempre dialogar com as fuentes, sempre dialogar com outros investigadores. De certa forma, já falei sobre a questão da autoria algorítmica, que é a de la IA. La IA produce respuesta con base en patrones estadísticos y por lo tanto no tiene autoría humana, no es una personalidad. Pero ¿en qué momento aquellos plagios tradicionales que nosotros vimos hace unos minutitos se convierten en plagios con el uso de la IA? Eso que tenemos que estar muy atentos en nuestro trabajo. Si yo copié de la IA y pegué en mi trabajo, sin hacer revisión crítica, sin verificación, sin elaborar nada mío, si yo tomé algo que es solamente sintático, un trabajo producido sintáticamente, sin comprensión de significado, y no aporté nada de significado a ese trabajo, entonces yo estoy utilizando un trabajo que tiene un nivel dudoso. ¿Y por qué dudoso? Porque si la IA trabaja con estadística, ella va a utilizar lo que aparece más. Ella va siempre a hacer las cosas por lo que aparece más en los modelos, en las bases de datos que ella tiene. Porque lo que tiene más probabilidad es lo que es más reiterado, lo que aparece más. Siempre lo que aparece más, es más reiterado, está ali en la media de las cosas. Y lo que está en la media también es un poco mediano, o si queremos usar una palabra más extremada, medíocre. Entonces, en general, aunque la IA haga un trabajo bueno, así de estructurar las cosas que llevaríamos mucho tiempo pensando, ella lo hace muy rápido. Este trabajo, así como está, es un trabajo mediano. Entonces hay que tomar cuidado con ese trabajo. ¿Y cuál es el problema de utilizar este trabajo mediano? Van que acepten un trabajo mediano. El problema no es solo que él es mediano. El problema mayor es que al tomar el trabajo de la IA como si fuera mío, porque yo puedo decir, mira, pero eso no es plagio, porque la IA no es autor, la IA no es persona,
La IA no tiene derecho de autor, copiar de la IA no es plagio. Sí, es plagio. Es plagio por abdicación de autoría. O sea, yo estoy renunciando a la autoría, porque yo tampoco soy el autor. Y si yo estoy poniendo mi nombre como autor, entonces el problema quizás no sea de plagio, pero sea de asumir como mío algo que no es mío. Pero si yo tomo un trabajo de la IA sin hacer cualquier ajuste, revisión crítica, yo renuncio a mi propia voz. Yo no soy el autor. Si yo uso la IA para ahorrar el esfuerzo mental, cognitivo, entonces yo estoy tercerizando mi capacidad cognitiva. Yo estoy renunciando a la producción del conocimiento. Y eso que en la mayoría de las veces hace con que las personas se sientan mal porque hace un trabajo, pero ella no participó de ese trabajo, no aportó, no hizo ningún esfuerzo, incluso no sabe ni puede defender ese trabajo porque no comprende ese trabajo. Ella sencillamente tomó de la IA y pasó adelante sin pasar por un criterio de incorporación de ese conocimiento. No trabajó ese texto, no revisó, no transformó ese texto. Por lo tanto, ela não sabe nem de que se trata aquello. Y cuando llega la hora de defender, presentar el trabajo, lo hace de una forma muy débil. Muy débil. Aunque pueda hacer un resumen, hacer unos PowerPoints, ela não sabe exatamente de que está hablando. Porque renunciou a esse processo cognitivo e renunciou a esse conhecimento que deixou de produzir. Agora, se nós tomamos o trabalho de la IA, não como o trabalho final que eu vou transpor para um documento, e sim como o primeiro resultado, com o qual eu vou trabalhar agora para produzir o resultado final. Ou seja, eu vou tomar esse texto, vou buscar outros textos, não vou a confrontar estes textos. Então, eu estou fazendo um trabalho em que estou ponendo mi voz autoral, me estou apropriando do conhecimento, estou fazendo um trabalho cognitivo e me estou convertindo no autor do trabalho. E essa é uma apropriação legítima da inteligência artificial. Esta é a grande diferença. Como podemos usar a IA? Podemos usar a IA para generar lluvias de ideias. Ela pode servir como um tutor socrático, em vez de pedir-lhe que, não sei, que nos dê um texto sobre o uso do pensamento crítico no ciclo básico, não? No primeiro ciclo da enseñanza básica. Em vez de pedir que me dê um texto, eu lhe hago perguntas, não? Como se poderia aplicar a IA en estas condições? Que mais eu poderia fazer? Isso acá, há autores que hablam alguma coisa sobre essa sugerência, há autores que discordam dessa sugerência. Dá-me os autores. Quais são os pensamentos desses autores? Quais são suas principais obras? Tem artigos publicados? Miro os artigos. Mira que eu estou fazendo um processo em que a IA não me dá uma resposta completa, lista, sabe, definitiva. Eu vou fazendo perguntas e ele me vai generando respostas e eu vou buscando coisas, despertando minha curiosidade, minha capacidade de indagação e vou construindo o texto. Então, a IA também pode ser um revisor, assim como podemos usar o Word para fazer revisão, ou podemos usar o Grammarly, ou, não sei, outra IA qualquer para fazer revisão, podemos usá-la. O ChatGPT para fazer revisão, para revisar gramaticalmente o texto, ou para revisar também estilos, não? Ver se está em norma APA,
si las referencias están en la norma APA, si las citaciones están en norma APA. Si nosotros pusimos referencia a todas las citaciones, si nos falló alguna cosa, la IA nos puede ayudar muchísimo con eso. Aunque siempre para essas cuestiones de estilo y gramática, también es siempre bueno tener un revisor humano, porque la IA a veces genera errores, hay problemas. Y también ir preguntando a la IA, quando me apresenta um texto e uma perspectiva, em vez de copiar esse texto, eu pido outro texto em outra perspectiva e outro texto em outra perspectiva. Vou buscando assim, vou tratando de copiar não a um, mas a muitos, mas não uma cópia direta, porque eu vou tomar todos estes textos e vou sintetizá-los, vou extrair suas ideias principais, vou confrontar estas ideias e criar meu texto. E isso deixa de ser plágio. E vou citar estes textos, vou dialogar com estes textos. Outra coisa importante é darse o tempo para elaborar o prompt. Se hacemos prompts muito passivos, o muy directos, la respuesta suele ser débil. Si yo hago un prompt más robusto, con más detalles, ¿no? Si yo incluso pido a la IA que actúe como un especialista en el área X, que es el área que yo quiero investigar, y le doy el contexto para trabajar con alumnos del primer ciclo de la ciencia básica, y digo lo que yo quiero, y voy específicamente a lo que quiero, la respuesta suele ser bastante mejor. Entonces, también tener cuidado con los prompts. Ya hay muchos sitios web con prompts hechos, bien elaborados. También podemos buscar prompts. El propio ChatGPT te sugiere prompts, puedes buscar los prompts de ellos. O hay muchas páginas que trabajan con prompts. O darse el tiempo de elaborar nuestros prompts, y cuando tenemos prompts bien elaborados, los guardamos porque podemos utilizarlos varias veces. Entonces, utilizar la IA como un tutor de conceptos, no como redactor. Entonces, en vez de pedir que me escriba sobre un determinado autor, yo le pido que me explique los conceptos principales de ese autor. Y nosotros que vamos a escribir el texto final. Lo que la IA me da es siempre el primer texto. Después yo voy juntando otros textos, múltiples textos, y yo voy elaborando mi texto final. La IA como revisor, ya hablamos de eso. Y en la medida que yo voy usando muchos textos, voy dialogando con muchos textos, pero mantengo mi participación y mi voz. Entonces, en eso hay una originalidad, y ahí sí, yo me apropio y soy autor de este texto. Si vamos a una actitud muy pasiva, vamos a ser coadjuvantes, y como coadjuvantes vamos a ser siempre, vamos a ser el que tiene el esfuerzo todo de alguna forma ahorrado, no hay revisión crítica, y el resultado es que ahí nosotros no somos el impostor, no somos el autor, hay una pérdida de la autoría. Y si tenemos un rol activo, nos apropiamos y somos el autor de la cuestión. Entonces, pensar que la inteligencia artificial tiene su importancia, no es para nada alguna cosa en sí misma mala, pero que su uso exige, vamos a decir así, una comprensión y una actitud adecuadas en el rol de la educación.
¿Cómo estamos hasta ahora? ¿Dudas? ¿Alguna cuestión? No, profe, está bastante interesante. Profe, la fuente de IA se cita también. No se cita como fuente porque ella no es un autor, pero se recomienda que en la metodología, cuando se habla sobre cómo se hizo, se mencione si se utilizó la IA, cómo y para qué se utilizó la IA. Ah, ya, interesante. Gracias, profe. Seguimos. Sí, Bueno, esa fue profe, muy interesante. Yo estaba satanizando ya la IA, pero ahora estoy más tranquila con tus proyecciones. sí, Pela, porque todo depende de cómo la usamos. Es como un martillo, ¿no? Podemos utilizarlos en una construcción o como una arma, ¿no? Entonces depende mucho de la forma como nosotros le damos uso. Así mismo. Bueno, esta segunda parte va a ser más breve, voy a pasar más rápido porque nosotros podemos usar la IA para nuestro marco teórico. También podemos usar la IA para la introducción, ¿no? Generalmente la introducción de los trabajos empiezan por las características más generales, por lo tanto más abiertas, y van cerrando en dirección hacia la pregunta de la investigación y los objetivos, ¿no? Pero generalmente cuando empezamos una introducción, nosotros decimos o que nos motivó a hacer la investigación, todo cositas cortas, ¿no? De un párrafo, algunas líneas, que nos motivó, por qué estamos haciendo esta investigación. Y ahí empezamos a definir los grandes conceptos, llamar uno u otro teórico para definir los grandes conceptos. Y luego después nosotros podemos citar investigaciones más actuales sobre el tema que estamos investigando para contextualizar el problema, ¿no? Porque las investigaciones más actuales generalmente reflejan las lagunas que existen en la investigación y eso nos posibilita elaborar a partir de estas lagunas algunas preguntas. Podemos incluso hacer una lluvia de ideas, pedir a la IA, com base nessas lagunas que nós outros encontramos, que nos dê uma lluvia de ideias, de perguntas de investigação, quais são as possíveis perguntas que se poderiam ser, ou quais são os procedimentos que se poderia adotar para llenar estas lagunas. E depois nós outros podemos reflexionar sobre estas perguntas para elaborar nossa pergunta de investigação. Porque nuestra pregunta de investigación ahí entonces va a direccionarse hacia unas lagunas o unas cosas que faltan o que son importantes descubrir. Assim, de uma forma muito sencilla, porque não é necessário fazer uma revisão sistemática da literatura para encontrar as lagunas todas que existem. Não, não, é solamente para orientar nosso trabalho delante da necessidade prática que nós temos e das perguntas mesmas, das indagações que nós já traemos em nosso quehacer, não, de educadores, de docentes. Então, solamente para afinar, contextualizar o problema, fazer a pergunta e depois da pergunta, quitar o objetivo general, sempre uma relação entre título, pergunta e objetivo general, porque no título já estão basicamente expressos os elementos, os conceitos teóricos, não? Se eu quero ver esse pensamento crítico no ciclo, no primeiro ciclo da educação básica, seguramente meu título vai ter relação com isso, não? A aplicação do pensamento crítico, ou a motivação dos alunos, a aprendizagem dos alunos, com o uso do pensamento crítico, com
no primeiro ciclo de educação básica, alguma coisa vai estar no título, e isso se vai refletir também no problema, e isso se vai refletir também no objetivo, nos objetivos específicos como peldaños para o objetivo general, verdade? E depois vou justificar também por que essa investigação é importante. Se eu entendo as lagunas, já é mais fácil justificar, pelo menos desde o ponto de vista científico, por que hago essa investigação. E depois criar assim uma orientação teórica, não? Um marco teórico que aí sim eu posso fazer uma revisão da literatura ou buscar uns autores importantes que trabalharam no tema e criar meu marco teórico que vai estar em relação com os objetivos específicos, não? Os objetivos específicos vão determinar que literatura eu vou necessitar, porque se eu quero chegar aos objetivos específicos, é que ao final do trabalho, no resultado, eu vou confrontar meus resultados com os objetivos, para saber se os resultados alcançaram ou não os objetivos. E eu necessito criar um diálogo entre os resultados e os objetivos. E esse diálogo não pode ser solamente eu falando, porque eu não sou quem para dizer que o objetivo se cumpre ou não com aqueles resultados. Eu tenho que chamar esta base teórica de eu construir relacionada com esses objetivos específicos para ajudar, não, para dialogar, não, para criar essa intertextualidade, para dialogar essa comunicação, para ver se realmente se alcança ou não estes resultados com estes objetivos com os resultados que eu tenho. Há uma relação lógica em todas as partes da investigação, que é como se fuera uma argumentação misma, não? Uma relação entre as partes da investigação para dar uma coerência argumentativa, não? Um texto acadêmico, ele sempre é dissertativo argumentativo. Você tem que ter uma coerência argumentativa em la argumentação, em la defensa das ideias. Então, eu posso usar a inteligência artificial para o marco teórico, porque me vai ajudar a apontar uns autores. Eu pergunto quem são os especialistas nesta área, quem publicaram mais coisas relevantes nesta área, e a IA pode me dar-me também para que eu não tenha que estar aí buscando, e já vou direto a umas fontes mais creíbles. É importante sempre trazer estes teóricos, não, do passado, porque eles definem os conceitos. Eu não necessito definir um conceito que já foi definido há 15 anos. Basta trazer a definição de há 15 anos, já está definido. Claro que se há autores que redefiniram os conceitos, eu posso trazer estes autores também. Então, esta viagem ao passado, não, trazer esses teóricos, esse diálogo com aqueles que foram relevantes na área é muito importante, hasta mesmo porque me inserta em uma linha do tempo e também legitima meu trabalho, porque meu trabalho não sai de la nada. Não é que eu hice uma coisa acá desconectada, não, como se fosse uma coisa nova. Há que acordar-se que todo viene de alguma parte, nada viene de la nada. E, por lo tanto, eu tenho que criar um diálogo com a tradição para legitimar meu trabalho atual. Também serve para validar o que eu estou investigando e o aporte que estou fazendo, identificar as brechas, não, as lagunas. E também, outra coisa que a IA me permite é extrair metodologias. Se eu tenho uns 10, 15 trabalhos que estão cercanos a lo que eu quero fazer, eu posso pedir à IA que me dê quais foram as metodologias utilizadas, se a abordagem é qualitativo, quantitativo, método misto, quais foram os instrumentos que se utilizou, como esses instrumentos foram validados. Então, isso já me ajuda, porque depois eu vejo quais são as investigações que são as mais cerquitas do que eu quero fazer, e aí eu utilizo a mesma metodologia. Eu necessito planear uma nova metodologia,
Porque se há uma cercania de pergunta, de problema, de objetivo, de tema, vai haver também uma cercania metodológica por lógica. Outra coisa que temos que entender é que a maior parte das publicações estão em inglês. E se investigamos e buscamos coisas em espanhol, vem uma quantidade X. Se buscamos em inglês, vem 100 vezes X. Vem muito mais coisas. E isso nos obriga a buscar também, quando usamos estes términos, estes descritores em las búsquedas, nos obriga a utilizá-los em inglês também. Temos que buscar saber. E se vêm artículos em inglês e eu não hablo inglês, não leio inglês, que é o que eu hago? Eu pongo o texto em uma IA e le hago perguntas em espanhol e ele me contesta em espanhol. Eu pergunto quais são as ideias principais do texto, pergunto sua metodologia, pergunto quais são os objetivos, os hallazgos, e a IA me vai dizendo todas as coisas importantes do texto, sem que eu necessite ler em inglês. Por isso, se pode usar os operadores booleanos. Eu posso poner, quando hago uma búsqueda, por exemplo, pongo dolor lumbar. E posso usar o operador booleano OR. Os mais usados são AND e OR. Há outros como NOT, AND NOT, OR NOT, mas AND e OR são os mais utilizados. Eu busco dolor lumbar or back pain. Ou seja, eu tenho os dois termos, em espanhol e em inglês. Eu estou dizendo para a base de dados, eu quero dolor lumbar, pero me sirve também todos que tragam back pain. Então, eu uso confiabilidade da informação, poderia ser isso, or pongo em inglês, and dolor lumbar or back pain, and YouTube. YouTube vai ser igual em inglês e espanhol, então pode deixar assim. Eu posso usar os operadores booleanos. Se alguém tem dificuldade para manejar operadores booleanos, só ingressar aí na internet, aí e perguntar como funcionam os operadores booleanos. Às vezes, há variação de uso de operadores booleanos de base para base, mas, em geral, estes são os básicos e suelen estar em la maioria das bases, estes operadores. ¿Dónde podemos buscar informações? Google Acadêmico, Semantic Scholar, Cielo. Estava comentando que Scopus tem uma IA, você pode buscar em Scopus, em la IA de Scopus. Web of Science também se pode buscar. Para nós, neste que nos interessa acá, neste trabalho pedagógico, creio que se nós vamos a Semantic Scholar e eventualmente a Cielo, já é suficiente. Porque não estamos fazendo um trabalho de investigação, é um projeto pedagógico, claro, que tem uma base de investigação também, por isso estamos mirando todos esses detalhes, mas nos interessa muito mais a aplicação, não? Em Scopus, há uma qualidade das publicações, porque os critérios de publicação e de indexação de uma revista, uma publicação periódica em Scopus, é muito mais exigente e controlado. E Scopus suele definir suas publicações em quartiles. Primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil e quarto quartil. Q1, Q2, Q3, Q4. Q4 são as revistas que têm menos citações. E Q1, as que têm mais citações. Então, Q4 são as 25% das revistas com menos citações, que não é a maioria das revistas, e Q1 é o 25% das revistas que têm mais citações. E Q2, Q3 são os elementos intermédios. Se publicar em uma revista Q2, Q1, é muito exigente. Não? São artigos que estão super bem elaborados. Q3 é difícil, Q4
también tiene sus dificultades, o 4 ya es un buen alcance, y muchas veces la gente ni publica en Scopus, ni Web of Science, ¿no? Que es la más prestigiosa, y nosotros acabamos publicando, no sé, en Cielo, Latindex y otras. Pero si ustedes quieren usar para tener los artículos de calidad, pueden entrar en la IA de Scopus y buscar ahí los artículos. Entonces podemos usar la IA también para buscar así, una cantidad de artículos. Nosotros no necesitamos buscar muchos artículos, no necesitamos hacer una revisión sistemática con 300 artículos. No, no, no. Si nosotros alcanzamos encontrar con una búsqueda, con nuestros descriptores, unos 20 artículos que son interesantes, nosotros podemos incluso bajar estos artículos. Por el título mismo, nosotros vemos si son interesantes. Y si queremos, podemos poner eso en la IA y pedir que la IA nos dé los objetivos de los artículos, la metodología, el problema, las lagunas, los hallazgos, y para que después nosotros con ese mapa elijamos los principales para hacer nuestro trabajo. 5, 6, 7 artículos. O podemos, con los descriptores, buscar una base y después por el título hacer una selección, descartar los demás. Después nosotros leemos el abstract del artículo para ver lo que está más cercano a lo que nosotros queremos, descartamos los demás. Y ahí, si nosotros encontramos, no sé, 50, 60, vamos a acabar con estos mismos 6, 7 artículos que nos van a ayudar a hacer la introducción y el marco teórico sencillo. No necesitamos un trabajo muy extenso. Y aquí es una tablita que se puede hacer y pedir las cosas para la IA, es un modelo, ustedes pueden hacer otro también. Y vamos a hacer una cosa importante. Acá son programas que se pueden usar. Research Rabbit, él es muy útil para establecer relaciones entre autores. Ustedes van a tener que entrar en YouTube, mirar un tutorial de cómo funciona Research Rabbit. Él agrupa núcleos de investigadores por afinidad, o sea, autores que se citaron, que están trabajando más o menos los mismos temas, hasta estas agrupaciones. Se puede usar eso para hacer un mapeo. Si yo tengo ahí una cantidad de artículos, yo pongo ahí en Research Rabbit y veo cuál es la relación entre los autores, la comunicación, la intercomunicación e intertextualidad que existe entre ellos. Es muy visual, muy interesante. Podemos también usar Elicit o otra IA también que pueda extraer datos claves, hacer revisiones. Podemos usar Claude, que es muy bueno para la investigación, para hacer análisis más profundos. Jenny es para redacción. Qbolt también es para redacción, ayuda también. Es un detector de plagio, un detector de IA. Pero son sugerencias. Si ustedes quieren usar solamente ChatGPT o solamente Gemini, también pueden usar solamente esta IA. Es suficiente para lo que nosotros queremos. El Research Rabbit hace ese mapeo visual, ¿no? Él te muestra así los nodos más grandes de relaciones con otros artículos, y ahí pasas el mouse por arriba y te va a mirar los autores, la publicación y todo lo que es necesario. Entonces podemos usar las operaciones booleanas para buscar en las bases y después usar las IAs para hacer la extracción de las actividades. Es un flujo de trabajo. Entonces, cosas para tener en consideración ya para cerrar acá esta presentación. La IA es un asistente, no es autor. Nosotros tenemos que validar lo que la IA hace, no podemos
asumir lo que ella hizo como algo ya hecho. Lo que la IA entrega es la primera entrega, y entre la primera entrega y la final va a haber nuestro trabajo procesando, mejorando, buscando otros textos, otros contrapuntos, para después hacer el trabajo final. Y que nosotros tenemos que actuar con pensamiento crítico. La tecnología nos ayuda a organizar las cosas en el caos de la información que existe por ahí. Pero eso no quita el trabajo del investigador. El investigador tiene que actuar, tiene que ser activo. La voz autoral y la voz crítica del autor tiene que estar presente en el proceso. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Nossa, somos poquitos hoy. Voy a subir para que la gente vea. Quería hablar del trabajo. ¿Podemos hablar del trabajo de la semana? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué os parece? Perfecto, profe. ¿Sabes qué pasó? Que en el grupo de WhatsApp no se hizo el recordatorio. Yo por eso pregunté. Y el lunes se hizo el recordatorio, entonces a lo mejor a algunos se le ha pasado. Ah, puede ser. Sí. Hay que agendar las cosas porque si no nos perdemos con la cantidad enorme de informaciones que hay. Es así mismo. Parte toda. Lástima por los que no estuvieron, profesor, porque excelente fue esta clase, aprendí mucho. Muchas gracias. Pero voy a poner la grabación para que esté ahí disponible para todos. Estamos acá en nuestra página, ¿no? El grupo 2. Nosotros estamos acá en la unidad 2. La última clase de la unidad 2. Ya está acá la presentación, para quien quiera bajar la presentación. Y ese trabajo agora acá, de la tarea de la semana, para entregar hasta el 21 de abril, y es el desarrollo del proyecto pedagógico no completo. El proyecto pedagógico tiene dos partes. Una parte que parece así como una tesina, un artículo, pero breve y conciso, y una parte de aplicación. Yo les voy a mostrar. Eso está acá en ese archivo adjunto que está junto con la tarea. La tarea es sencillamente completar el proyecto de innovación, solamente la primera parte. Y la segunda parte, que es el manual del profesor, se hará más adelante. Vamos ver acá qué son estas partes. Aquí hay una parte 1, que es el proyecto de innovación, investigación, acción, que es nuestra propuesta de proyecto. La parte 2, que es el manual del profesor. La parte 1 es el proyecto que se quiere hacer. O sea, vamos a construir un proyecto para la aplicación pedagógica. Y el manual del profesor es una guía para otros profesores aplicarem lo que ustedes hicieron. Entonces, lo que viene acá es cuáles son las actividades que se hicieron, las fotos, los materiales didácticos utilizados, o fotos, o cópias, imágenes de estos materiales didácticos con las explicaciones. Cada uno de ellos tiene sus itens para llenar. Entonces, ahora mismo nos vamos a preocupar o focar en esta primera parte, que es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que tener una idea de lo que queremos aplicar, y creo que eso fue lo que ustedes de alguna forma empezaron a desarrollar en la unidad 1. Si ustedes ya tienen un título más o menos bien hecho y una idea más o menos clara,
Entonces ahora ustedes pueden empezar a construir estos elementos. Poner el título, hacer el resumen, buscar las palabras claves, hacer una pequeña revisión para poder hacer la introducción. Vea que acá no hay introducción y vamos dizer assim, não é muito compleja a introdução, é sencilla como de um artículo. Então, ustedes podem fazer mais ou menos como nós hablamos, fazer a delimitação do general para lo mais específico, ¿no? Essa pirâmide invertida, empieza de lo general mais amplo e vai cerrando, assim como uma pirâmide punta cabeça. Van a hacer el planteamiento del problema, ¿no? La problematización, de dónde sale la pregunta de la investigación, los objetivos, el marco teórico, van a estar esa revisión que nosotros hablamos, y la metodología que ustedes pueden aplicar y recordarse que tiene que ser una metodología dentro de la investigación-acción. Es muy fácil encontrar cómo debe ser. La investigación tiene unas etapas, ¿no? Una pregunta, la gente investiga esa pregunta, reflexiona sobre eso, hace la aplicación y evalúa. El ciclo de la investigación-acción. Tomar cuidado con tener estas etapas y estas fases, que es lo que ustedes van a hacer. Ya van a hacer ahora porque ya están haciendo una pregunta, luego van a hacer una investigación que va a estar lá en la investigación, y luego ustedes van a hacer la aplicación cuando terminemos estos modos y la evaluación. Y cuando tengan todo eso, van a poder hacer el manual del profesor también. Poner el contexto, quiénes son los participantes, la implementación, los resultados, cuando tenga los resultados, ahora no van a tener, pero más adelante, las conclusiones, cuando tenga las conclusiones, y las referencias que también ya se puede ir llenando. Entonces, es relativamente sencillo. Lo que hay que entregar ahora es sencillamente estas primeras partes: título, resumen, palabra clave, introducción, planteamiento, objetivo. Marco teórico, se alcanza para ustedes hacer agora, terminan ahora, pero se me entregam sem o marco teórico, eu vou entender que este prazo não foi suficiente e que ustedes vão a seguir nas próximas semanas concluindo isso. Para mim não há problema. Mais adelante se les vai pedir esse documento outra vez e aí se ele vai pedir mais completo. Então, para mim, se chega hasta os objetivos, ele tem 6, e um pouco da metodologia, se podem aclarar um pouco da metodologia, já, e a proposta da investigação, para mim está bem. Então, se não está o marco teórico, não é um problema. Não é problema. E evidência não está resultado, conclusão também não é problema, e referência bibliográfica, alguma coisa tem que estar. Alguma dúvida sobre o trabalho e sobre esta plantilha? No sé si es duda o desesperación, profe, pero esto vamos a hacer corto, ¿verdad? Porque así como se plantea es toda una tesis profe. Não, porque é muito curto, porque é um projeto pedagógico, é muito curto. Isso, o projeto pedagógico completo, sem contar o manual do professor. O que é mais gordo é o manual do professor, que vai muita imagem, muita foto. Isso é o que é gordo. Esse acá vai ser uma coisa, é um projeto mesmo. Assim, como um projeto, você vai ter 15 páginas, 20 páginas. É muito sencillo. Com a inteligência artificial, isso... Los que tienen un poco de experiencia van a hacer en una semana. Los que no tienen experiencia van a tardar 2, 3 semanas para hacer. Ok, gracias. Pero ustedes pueden hacer eso en pares, no hay problema. Aunque después cada uno va a hacer una aplicación diferente. Cada uno va a hacer la aplicación diferente. Para ahora, para ese momento, ustedes pueden hacer en pares. Claro que después quizás cada uno quiera aplicar cosas diferentes, pero va a tener toda a estrutura, va a saber cómo hacerlo. No hay problema si ustedes hacen pares o de a 3 también, no hay problema. Se ayuden a hacer eso. Porque lo que quiere acá es que el formato, ¿no? El trabajo se entienda bien y después adaptar cada uno a lo suyo es bastante más sencillo. Creo que alguien levantó la mano. Sí, profe. Tengo dos preguntas. Una para el trabajo práctico. Estábamos hablando de cómo reconocer a los autores que hicieron cosas similares a nosotros, ¿verdad?
una Sí. revisión del estado del arte. Más o menos. ¿Y eso va en el marco teórico en la introducción o no hace falta todavía a esta altura? Eso va en las dos partes, Sara. Vamos dizer assim que lo que es más relevante, lo que es más importante, você cita ya en la introducción, porque va a tener que definir ciertos conceptos. Al definir estos conceptos, vas a traer estos teóricos, pero no porque vos estás preocupada con lo que él desarrolló, toda su teoría, sus propuestas. No, eso no entra en la introducción. Lo que va a entrar es cómo él definió un concepto, cómo él definió otro concepto, más o menos en qué línea él trabajó de una forma muy precisa y así muy escota, muy reducida, ¿no? Pequeña. Pero todo que vos tengas de él y que no entra en la introducción, porque la introducción ella es muy corta. ¿No? Por ejemplo, un teórico que define un concepto es un párrafo de 3, 4 líneas, y terminó, es otro párrafo. Entonces, si vos tenés 3 o 4 conceptos y va a usar 1, 2 o 3 teóricos, eso en 4 o 5 párrafos ya eliminó todo. Y lo que vos no usaste na introdução, vos podés sí usar en el marco teórico, porque aí vos podés expandir las ideas del autor. Entonces, la respuesta es que podés usar en las dos, en la introducción, si eso te ayuda a definir los conceptos o definir cómo está la situación actualmente, así como si fuera el estado del arte, de la cuestión, pero ahí sencillamente hablar qué investigó el autor, qué él descubrió, de una forma muy básica y cuáles son las posibles lagunas. Pero las lagunas vos podés hacer una síntesis, podés citar 2 o 3 autores y después hacer un párrafo único apuntando las lagunas de los 3. O sea, y eso va a dar en general 2 párrafos, 3 párrafos, é coisa muy sencilla. Y después vos podés utilizar los trabajos expandidos de estos autores en el marco teórico, en el cuadro teórico, sí. Ya. Y la otra pregunta sobre inteligencia artificial. Por ejemplo, yo sé que el que postuló la multimodalidad como textos que van más allá del lenguaje hablado o escrito, bla, 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 es Kress. Pero Sí. no tengo idea de en qué libro dijo Kress eso. Entonces, Kress dice eso en leer imágenes. ok, Pero se vas por ahí, Kress hacía parte del grupo de Nueva Londres. sí, En este grupo estaban también Bill Cope y Mary Calanthesis. Y ellos están escribiendo hoy sobre multiliteracidad y AI y multiliteracidad. Y ellos tienen trabajos actualísimos y libros, y creo que son las fuentes más relevantes, y ellos dialogan con Kress. Ellos dialogan con Kress, dialogan con Halliday. Entonces, si te vas a los artículos de Bill Cope, Billcop, vas a encontrar, ellos son profesores de la Universidad de Virginia, de Illinois, Universidad de Illinois. Ellos tienen trabajos actualísimos sobre multiliteracidad. vale, te contestaste más de lo que yo esperaba, profe. Muchas gracias. Nada. Vos que me hablaste sobre tu trabajo para verificar tu trabajo. Sí, porque no está la parte de investigación-acción dentro del marco teórico y quería saber si es que tenemos que hablar de eso. No solo el diseño, habla un párrafo y el diseño de la investigación en acción. Eso nomás. Ok, ¿Está bien? súper. ¿Algo más que yo pueda ayudar? Profesor, No. tengo una pregunta. ¿Este proyecto entonces debe hacerse luego, aplicarse en el campo, entonces, o sea, al Diga. campo de la educación, ir a un aula con los alumnos? ¿Es Perdón, así? yo no te escuché. Estaba conectado en el celular, desconecté. ¿Puedes repetir, por favor, Liz?
Sí, profesor, mi pregunta es, este proyecto entonces hay que llevar al campo, o sea, ir a aplicar a un aula, a una clase con alumnos y luego es que vamos a obtener esos resultados que usted estaba hablando. Disculpe, pero sé que son preguntas pero me hago hoy con usted. A ver si puede responder, por favor, mi Sí, duda. sí, no, es muy pertinente tu pregunta. La idea es que sí, que ahora nosotros vamos a hacer una capacitación en pensamiento crítico y en ciertos elementos que nos ayuden a formular este proyecto de aplicación y que después nos gustaría ver ustedes aplicando este proyecto con esta formación, ¿no? Cómo ustedes aplican esta formación. No solamente evaluar así subjetivamente con las notas de los trabajos o con ese formulario, esa enquete, ¿no? Esa encuesta que se hizo, pero tener unos datos producidos en campo, ¿no? La aplicación de ustedes con los alumnos de ustedes. Pero eso no impide que si hay alguna dificultad, porque yo no tengo un aula disponible o no puedo acceder a los alumnos, que ustedes puedan juntarse y aplicar de forma conjunta, 2 o 3 alumnos para hacer la aplicación. Aunque lo ideal es que cada uno haga la aplicación para tener la experiencia propia, ¿no? Pero eventualmente se puede también por cuestiones de limitaciones como estas, hacer de forma conjunta. Y durante la aplicación va a haber un monitoreo, o sea, va a haber un grupo de profesores que va a estar a disposición de ustedes para ir orientando el proceso durante la aplicación. Y vamos a tener más o menos un mes para hacer la aplicación. Excelente, profesor. Entonces va a haber como un acompañamiento en esa etapa también. Va a haber Excelente. una tutoría, sí, va a haber una tutoría. Muchas gracias. Nada. Porque aí também podemos ajustar os projetos, ajudar assim individualmente cada um, não? O importante é não tensionar-se muito, nem preocupar-se muito, vamos fazendo os trabalhos o melhor que podamos e vamos ajustando e vamos ter tempo para isso também. ¿Algo más? Muy bien, si no hay nada más, yo me voy quedando por acá. Les agradezco muchísimo la presencia hoy y la clase pasada, el apoyo al proyecto que ustedes están brindando, esta experiencia de poder compartir estas 2 semanas con ustedes, en estas 2 clases. Me gustaría que fueran más y que pudiéramos conocernos más, pero ya llevo un buen sentimiento de la experiencia de haber estado con ustedes y les agradezco la participación y espero que ustedes puedan realizar bien, con tranquilidad el trabajo y cualquier cosa estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias a usted, profesor. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, buenas noches. Buenas noches.